Hola, finalmente llegamos a la parte final de nuestro ejemplo, nuestro ejercicio, y vamos a tratar ahora de encontrar eh, tópicos, de tratar de encontrar temas dentro de los textos. O sea, la idea es, tenemos un conjunto de textos, no sabemos bien cuáles son los tópicos que existen, estamos haciendo un análisis exploratorio y queremos saber cuántos y cuáles son los tópicos. Existen varios algoritmos y modelos para eso. Vamos a utilizar uno aquí, que es el Reinert Descendant Hierarchical Classification, que ha sido desarrollado a partir del trabajo de un investigador francés y que clasifica los textos según un conjunto de cadenas de palabras más que una palabra u otra. Entonces analiza esas cadenas de palabras y a partir de esas cadenas de palabras encuentra cuáles son más semejantes entre ellas y clasifica eso en grupos. Entonces la idea aquí es ver cuántos grupos hay, cuántos temas. Y aquí yo establecí inicialmente un número de 10, pero eso pueden ser más o pueden ser menos. En ese caso vamos a ver la solución de 10 grupos. Entonces, lo que nos hace el software, el R, es dividir a través de un algoritmo de clúster jerárquico, donde los grupos más cercanos entre sí están juntos y los más lejanos entre sí están más separados a través de este nivel jerárquico. Entonces, 1 y 2 están más cercanos entre sí que 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 más cercanos entre sí que 1 y 2 y 6 y 7. Pero 6 y 7 están más cercanos que 3, 4 y 5 que 1 y 2. Y así vamos subiendo en la cadena hasta que todos estén juntos, ¿no? En un mismo grupo. Aquí, ¿qué vemos? Vemos 10 grupos. Yo pedí que fueran 10 grupos. Podía haber pedido que fueran 15, por ejemplo. Imaginemos que aquí eh, pongamos 15 y me da, me va a hacer un gráfico de 15 grupos. Eh, es mucho. O sea, yo preferiría empezar con 10 para ver si es exhaustivo o si no es exhaustivo, si hay cosas que se repiten o cosas que están bien. Por ejemplo, tenemos aquí los 10 grupos. Un primero que hablan de human rights, ves aquí humanitarian, civilian, eh, algo de armas, abusos, eh, exports también, pero sobre todo yo clasificaría este primer clúster como de human rights. Aquí también tiene mucho de human rights porque tiene que ver con conflictos, situaciones del Oriente Medio, eh, terrorismo, pero esto sería más bien seguridad y algo de derechos humanos, pero más bien seguridad. Hecho eso, aquí ya tiene que ver con institutions, con Naciones Unidas, o sea, organizaciones internacionales, de Commonwealth, por ejemplo. Esto tiene que ver con diplomacia, legado colonial, eh, injusticias, Global South, podemos ver aquí, cooperación, desarrollo, países en desarrollo, etc. Política exterior hacia cooperación. Este, por otro lado, tiene que ver con también parte de desarrollo, pero también climate change. Eh, diríamos, está mezclado entre cambio climático y políticas de desarrollo. Este grupo de aquí, el número 6 es free trade. Estos dos, ¿no? Economía, free trade, promoción de valores de negocio libre, comercio libre por parte del gobierno británico. Aquí tenemos que ver con apoyo a la industria armamentística
y industria de defensa. Y en este de acá, por ejemplo, tenemos apoyo al personal de las Fuerzas Armadas, las familias, los veteranos, etc. Mientras que esos son otros ítems residuales como el Sistema Nacional de Salud británico, etc. Yo veo que hay demasiados, hay clústeres que se superponen y yo ya hice ese análisis y podemos reducir esos grupos en cinco grandes grupos. El primero, que tiene que ver con todas las soluciones de derechos humanos. El segundo tiene que ver con políticas de cambio climático y cooperación al desarrollo. El tercer grupo tiene que ver con comercio internacional. El cuarto grupo está relacionado a la seguridad, más bien a la idea de um, apoyo a las Fuerzas Armadas y la industria armamentística. Y este quinto es el residual, que tiene con temas que no están directamente relacionados con los anteriores. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer aquí es eh, dar nombres a cada uno de esos clústeres y atribuir a nuestra documentación, o sea, Human Rights, Environment and Security, Trade, Industry and Assistance y Other. Son los nombres que he definido. Y a partir de ahí yo puedo ver la proporción de cada uno de estos grupos en cada uno de los partidos. Entonces, si hago un zoom aquí, vemos cuál es la proporción de cada uno de estos temas que encontramos, no porque hemos establecido previamente, sino que el algoritmo nos dio como temas importantes. En lo que hice fue aquí interpretar las palabras a partir de lo que ya había leído y los análisis previos en algunos temas, dar nombres a estos grupos, ¿no? El primer grupo es medio ambiente y seguridad. Vemos que el tema del medio ambiente es mucho más protagónico en el Partido Laborista que en el Partido Conservador. Lo mismo se puede decir con el tema de derechos humanos. Esos dos temas han sido temas centrales en el Partido Laborista y ocupan más de la mitad del manifiesto, ¿no? Y mientras que a la ayuda a la industria de defensa y el comercio son el gran elemento distintivo de la política exterior del Partido Conservador. Vemos que hay dos diferentes énfasis aquí. Por un lado, de defensa de políticas en contra del cambio climático, seguridad alimentar también y seguridad, pero siempre en el ámbito de las instituciones internacionales por parte de los laboristas, versus una política de ayuda a la industria armamentística y ayuda a los cuerpos de seguridad del Estado y en la expansión del comercio y acuerdos tanto bilaterales como multilaterales, pero sobre todo con grande protagonismo del gobierno del Reino Unido para facilitar el comercio. Así que vemos que son dos universos bastante complementarios y que distinguen bastante cada uno de los partidos. De nuevo, o sea, el aspecto central de esta técnica, de ese conjunto de técnicas, es que no conoces los temas con antelación. O sea, lo que son utilizados son criterios automáticos para, a partir de lo que hay en los textos y la frecuencia de los términos y cómo se asocian entre sí, poder identificar temas que están latentes o que están ahí, no son totalmente conocidos por parte del investigador, o si son conocidos sirven para confirmar que esos temas realmente están en el texto. Podemos utilizar esas técnicas
de una manera exploratoria para identificar temas y a partir de ahí profundizar esos temas en los textos, pero también podemos utilizar esas técnicas de una otra manera que es um, utilizarlas para confirmar o referendar análisis previos que son bastante subjetivos, que son solo la lectura del texto o un análisis de una codificación basada simplemente en la observación del investigador. A partir de esas herramientas lo podemos confirmar y ver hasta qué punto nuestra interpretación puede o no puede estar sesgada, o si nos falta algún elemento, o si realmente tenemos una buena clasificación. Entonces, depende del uso que se da a cada un instrumento. Lo interesante es que esos instrumentos están ahí y se pueden utilizar de manera bastante fácil, o sea, y con textos que son cortos. Yo he utilizado aquí, como dije, los manifestos eh, del Partido Laborista y del Partido Conservador. Las secciones de los manifestos relacionadas a las relaciones exteriores, eso significa que son 7 páginas cada uno, y eso a doble espacio y con unas márgenes generosas. O sea, de eso hasta una cantidad bastante grande de textos. Entonces, son herramientas que ayudan mucho en análisis desde estudios cualitativos con poquísimos casos, como entrevistas, por ejemplo, hasta análisis de documentos de Internet, tweets, etcétera, de millones con millones de observaciones. Bueno, es eso. Yo creo que esa panorámica sobre análisis cualitativo haya ayudado y que sirva para daros algunas ideas de lo que se puede hacer y cómo se pueden analizar las informaciones que uno recolecta a partir de un proceso de investigación. Bueno, muchas gracias y hasta luego.